Sean bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de esta serie de jornadas de reflexión que organiza el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, evento que en esta ocasión se lleva a cabo con la colaboración del Instituto Nacional Electoral y la participación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Para dar inicio formal a este evento, cedo el uso de la voz a nuestra presidenta, la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Muchísimas gracias, Alicia. Buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. Antes de dar inicio formal al evento, quiero agradecer profundamente al Instituto Nacional Electoral por aceptar esta colaboración, en especial, por supuesto, a nuestra ponente de honor, la consejera Ana Paola Rabel Cuevas, por aceptar esta invitación a participar el día de hoy. Consejera, sabes lo admirada y querida que eres acá por tierras potosinas, no solo por tu trayectoria, tu desempeño, tu profesionalismo, sino también, de verdad lo quiero decir de manera muy clara, por tu sencillez, por tu calidez y por la disposición que siempre tienes con las autoridades locales, administrativas, ya sea jurisdiccionales o administrativas. De veras, muchas gracias, porque sé que lo agitado de la agenda y lo complicado que puede resultar en estos días acompañar este tipo de eventos, pero también sé de la importancia que resultan estas jornadas de reflexión, y ahora que tenemos la atención de un mayor número de gente, pues yo pienso que hay que aprovecharlo. Por supuesto, también agradezco a la presidenta del OPLE, la doctora Paloma Blanco, a las consejeras Elandia Borges y Graciela Díaz. Hemos diseñado estas jornadas justamente para reflexionar y sensibilizarnos acerca del Día Internacional de la Mujer, sobre las experiencias de las mujeres que hemos participado, que nos hemos atrevido a participar en la política de manera específica en los órganos electorales, y cómo se ha dado la conformación de este tipo de organismos, la representación, qué es lo que implica y sobre todo los retos que tenemos enfrente, ¿no? Sin más preámbulo, le cederé el uso de la voz a la consejera Ana Paola Rabel Cuevas para que inicie su presentación, no sin antes leer una breve reseña de su experiencia profesional. Es una síntesis nada más, pero no me gustaría ceder el uso de la voz sin antes hacerlo. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, en Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de integrar el Consejo General del INE, fue consejera electoral del IEDF, titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE, asesora del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, en donde adicionalmente fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. Fue asesora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entre otros trabajos previos. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, preside la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. Integra la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, el Comité de Radio y Televisión, Igualdad de Género y No Discriminación, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 2021-2022 y el Comité Editorial. Consejera queridísima, muchísimas gracias, bienvenida. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Muy buenas tardes a todas las personas. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación para participar en estas jornadas de reflexión a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Y también saludo con muchísimo afecto a la doctora Paloma, la presidenta del OPLE de San Luis, y a las consejeras Graciela y Zelandia también que nos acompañan en este evento. Muchas gracias a todas las personas que también están conectadas y siguen esta transmisión. Yo veo el 8M, que es el marco en el que se están haciendo estas jornadas de reflexión, como una oportunidad para hacer un corte de caja y poder ver todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos avanzado. Creo que eso es particularmente relevante para que también esto nos sirva como un aliciente y no se piense quizá que la lucha que hemos dado es infructuosa, para que esto también nos sirva para felicitarnos, para reconocernos
y animarnos a seguir trabajando. Pero desde luego eso no implica que vamos a echar campanas al aire y que digamos que ya logramos todo y bueno, pues ya no hay nada más por hacer, porque sí hay todavía algunos retos que afrontar. Uno de estos retos es justamente el desempeño ya de las mujeres en los cargos. Específicamente me han invitado ahora para hablar de las mujeres en los órganos colegiados administrativos electorales. Y es muy extraño, pero en todo el tiempo que llevo, no solamente como consejera del INE, sino también cuando fui consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, nunca había tocado este tema y me parece que es algo fundamental que debemos de empezar a abordar. Cuando vi el tema que me estaban proponiendo, lo primero que pensé fue algo que le leí a Sabina Berman. Ella dice que cuando se piensa en una persona líder, ni hombres ni mujeres pensamos en una mujer de cabello largo, con tacones y uñas pintadas. Y entonces se vuelve muy difícil saber cómo debemos de ejercer el liderazgo cuando estamos en puestos de decisión. Y ella dice, en mi experiencia, cuando das las instrucciones de manera pues muy suave, eso se toman como sugerencias que pueden o no cumplirse. Y si las das de una forma mucho más enérgica, pues entonces te tachan de agresiva, histérica, y dice, entonces, ¿cómo lo hago? Y creo que es una pregunta que nos hemos hecho absolutamente todas las mujeres que estamos en un puesto de decisión. Yo les voy a contar una anécdota que creo que el foro se presta perfectamente bien para compartirla, que viví cuando me designaron consejera en el INE. A los pocos meses de haber sido designada, me tocó participar en las entrevistas para hacer la designación de consejeras y consejeros de organismos públicos locales electorales. Como ustedes saben, nosotros nos dividimos, ¿no?, en distintos grupos entre consejeros y consejeras para hacer estas entrevistas. Entonces estábamos ya en uno de estos grupos y la dinámica que seguíamos era que uno de los consejeros o consejeras iniciaba la entrevista, daba las palabras de bienvenida, hacía sus preguntas y le cedía el uso de la voz al resto de consejeros y consejeras, y luego la misma persona que había iniciado la entrevista era quien daba las palabras de despedida. Bueno, pues entonces así lo hicimos y después de llevar varias horas trabajando, un consejero se olvidó que yo había empezado la entrevista y él cerró la entrevista. Entonces, bueno, otra consejera voltea y le dice, oye, le tocaba cerrar a Dania. Ay, sí, qué pena, se me fue, ¿no? Y todo el mundo lo tomamos a broma porque ya llevamos muchas horas trabajando, entonces comenzábamos a cometer ciertos errores de distracción. La segunda vez que ocurrió lo mismo, ya no fue tan gracioso. Y entonces dije, bueno, voy a poner atención, ¿se confunde con todos o nada más conmigo? Y me di cuenta que solo se confundía conmigo. Entonces, para la tercera vez fue, a ver, esto no puede seguir, entonces, ¿qué se hace? Y ahí es donde viene un poco la reflexión que hacía Sabina Berman. Lo confronto de una manera pública para que esto ya no siga y entonces me van a ver como muy agresiva. No hago nada y el mensaje simbólico que se manda es que este consejero podía pasar por encima de mí y que no importaba que yo iniciara la entrevista, él podía terminarla y entonces pues saltarme, ¿no?, olímpicamente. Ya después de esto, y después también aparte de molestarme, porque las mujeres tenemos que enfrentarnos a esto y te desgasta pensar en esas nimiedades, dije, bueno, ya la solución que encontré fue la siguiente vez que yo inicié la entrevista, cuando terminé de hacer uso de la voz y le pasé el uso de la voz a otro consejero, volteé y le dije a este consejero, consejero, te recuerdo que yo inicié la entrevista y yo la voy a terminar. Santo remedio, nunca más se volvió a equivocar. Pero esa es como la dinámica en la que constantemente nos movemos las mujeres que estamos en órganos colegiados en donde tenemos que compartir el poder con otros colegas varones. Y bueno, eso es de lo que vamos a hablar ahora y me da mucho gusto tener esta oportunidad. ¿Podemos pasar, por favor, a la primera lámina? A ver, creo que lo primero que tenemos que tocar cuando hablamos de este tema es hablar de democracia y de igualdad, entendiendo que la igualdad es un valor intrínseco de la democracia y no podemos decir que vivimos en un régimen democrático si simplemente no hay igualdad entre todas las personas y todas las personas no pueden ejercer sus derechos, pues digamos, en las mismas condiciones. 2021 volvió a demostrar que la desigualdad de género es uno de los problemas
más graves, no solamente en México, sino en el mundo. De acuerdo con IDEA Internacional, en una escala del 0 al 1, en el mundo tiene un promedio del 0.57% en términos de igualdad de género. Como siempre y como sabemos, los países escandinavos son los que tienen las más altas calificaciones, ¿no? Tenemos a Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, y en el extremo opuesto encontramos a países como Yemen o Arabia Saudita. La pregunta en este punto es, ¿y México dónde se ubica? La siguiente, por favor. Y es también muy llamativa la información que vamos a ver, porque en los índices de democracia que mide IDEA Internacional, en general nos va bastante bien. Y si se fijan, respecto al sufragio inclusivo, pues casi logramos la calificación máxima. No obstante, con relación a los derechos de igualdad de género, la calificación es francamente baja, preocupantemente baja. La siguiente, por favor. Si vemos también los resultados del Latinobarómetro 2021, vemos que las mujeres manifestaron, el 24% de las mujeres entrevistadas manifestaron estar interesadas en incidir en los asuntos públicos. En principio nos podría parecer que este índice es muy bajo. Sin embargo, solamente es 2% más bajo de lo que manifestaron los hombres. Y esto hay que recalcarlo mucho porque una de las justificaciones, pretextos, diría yo, más recurrentes que utilizan los políticos para tratar de excluirnos del ejercicio de nuestros derechos políticos es que no nos interesa participar en la política. Y es de verdad como la explicación, justificación, pretexto, el viejo pretexto confiable, ¿no? Que siempre se utiliza la más mínima provocación. Si nosotros revisamos el diario de debates de la Constitución de 1917, ante la duda de por qué no se reconocieron los derechos de votar y ser votadas por las mujeres, pues lo que podemos revisar y advertir es justamente esto que les estoy diciendo. Lo que dicen los legisladores de ese momento es que no, pues las mujeres no tenían el más mínimo interés de participar en la política y que prueba de ello era la ausencia de todo movimiento social en donde exigieran el ejercicio de su derecho a votar. Bueno, habíamos tenido ya los congresos feministas de Yucatán, donde una de las mayores exigencias era precisamente esa. Pero bueno, ahí estaba el pretexto. Y luego, casi 100 años después, cuando se implementa por primera vez el principio de paridad de género para la integración de los congresos locales, vemos en 2015 que en Oaxaca cínicamente salen algunos políticos a decir que no podían cumplir con el principio de paridad de género en las postulaciones, porque pues, las mujeres no querían participar en la política, que qué era lo que queríamos las autoridades electorales, que si acaso lo que buscábamos era que las fueran a buscar a sus casas y las sacaran a la fuerza para participar, cosa que desde luego es mentira. Y más en un estado como Oaxaca, en donde, bueno, pues las mujeres literalmente han puesto en riesgo su vida para poder ejercer sus derechos políticos, para poder ejercer un cargo. Ahora, aquí lo que les quería yo manifestar y que quería que se evidenciara es que efectivamente las mujeres mexicanas han dado una lucha constante e histórica para que se reconozcan sus derechos políticos. Primero, pues desde la Constitución de 1917, que no se les hizo caso, pero que sí hubo manifestaciones al respecto. Después, poco a poco a nivel local, cuando se fueron dando algunos reconocimientos en el ámbito local para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, sobre todo a nivel municipal. En 1947 ya se logra que en todo el territorio nacional puedan votar las mujeres a nivel municipal. En 1953 logran el reconocimiento a nivel federal para todos los cargos públicos y luego pues nos dimos cuenta también que esto no era suficiente para poder llegar a los cargos públicos. Entonces, en la década de los 90 empezó a haber recomendaciones a los partidos políticos para que postularan a más mujeres, para que promovieran la participación política de las mujeres, lo cual de nueva cuenta no fue suficiente. Entonces, en la década de los 2000, lo que ocurrió fue que se pusieron cuotas en donde el incumplimiento de estas cuotas implicaba una sanción para los partidos políticos hasta que llegamos al principio de paridad de género en las postulaciones, tanto para el Congreso de la Unión como para los congresos locales en 2014 y luego ya la reforma que conocemos de 2019 de paridad en todo. La siguiente, por favor.
Ahora, esta reforma de paridad en todo es importante, sobre todo porque ya establece claramente que un eje rector del Estado mexicano es la observancia del principio de paridad de género y que el principio de paridad de género debe de permear absolutamente en todos los cargos públicos. Y en el ámbito político electoral fue particularmente relevante lo que se estableció en el artículo 35 y en el artículo 41, cuando señaló que uno de los derechos de la ciudadanía era poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, y en el caso del 41 estableció como una obligación de los partidos políticos garantizar la paridad en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Ahora, la pregunta para mí aquí en este punto es, el hecho de que se garanticen postulaciones y con eso haya una mayor presencia de mujeres en los cargos públicos y que efectivamente las mujeres lleguen a los cargos públicos, ¿es sinónimo de ejercicio del poder? La siguiente, por favor. Veamos nada más el ejemplo de la Cámara de Diputados y Diputadas. A ver, ha ido aumentando paulatinamente la presencia de mujeres en esta Cámara. Después de la reforma de 2014 y con la elección de 2015, vemos que tuvimos una presencia histórica hasta ese momento de mujeres de 42.6%. Esta aumentó después de la elección de 2018 a 48.2%. Después de esta elección de 2021, gracias a las medidas de inclusión, al principio de paridad de género en las postulaciones y también a una sentencia de la Sala Superior, tenemos una integración en la Cámara de Diputados y Diputadas perfecta de paridad de 50-50. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que vemos después de esto? Pues vemos que la Jucopo, pues quien está como presidente es un hombre. Vemos que todos los coordinadores son hombres y vemos declaraciones de diputadas que han retomado los medios de comunicación que dicen cosas como esta. La Cámara de Diputados debe concluir esta semana la integración de comisiones, pero los diputados hombres se perfilan ya para ocupar las presidencias de las más importantes. Y eso es recurrente, lo estamos escuchando cada vez más. La siguiente, por favor. Así es que a partir de este hecho, pues aquí hay dos declaraciones que me parece que debemos de retomar para la reflexión. Dice Ana Joaquina del Instituto Simón de Beauvoir, hay violencia política simbólica de no reconocimiento del papel de las mujeres en el Congreso. Además, no veo un cuestionamiento de parte de los legisladores y de los partidos políticos. Algunas de las legisladoras tienen trayectorias políticas más construidas que incluso algunos coordinadores de bancadas. Y con esta última frase quiero que se queden porque nos lleva a lo que dice también Marta Tagle. Dice, los partidos políticos no consideran que tienen el trabajo de distribuir el trabajo entre hombres y mujeres. Es decir, no se han concientizado de lo que implica el principio de paridad de género, que es distribuir todo, absolutamente todo, entre hombres y mujeres. Creen que las mujeres no llegamos por mérito propio y que lo hacemos sin las capacidades para hacer el trabajo legislativo. Fíjense, está diciendo eso Marta cuando justo lo que está diciendo Ana Joaquina es hay mujeres que tienen más trayectoria y conocimiento que otros legisladores para poder ocupar las comisiones que se consideran como las más relevantes o las más influyentes. La siguiente, por favor. Así es que volvemos a nuestra pregunta y a partir de eso, pues hubo impugnaciones ante la Sala Superior y la Sala Superior analizó la integración de las comisiones y dijo que efectivamente la parte que había sido denunciada, vulneró el derecho a ejercer el cargo como diputada de la persona promovente, pues fue designada por su grupo parlamentario para integrar la comisión permanente, pero la Jucopo no la consideró para tal efecto. Y señaló que los argumentos habían sido fundados porque dejaba de considerar a la promovente sin causa justificada en la conformación de la comisión permanente a pesar de haber sido propuesta por su grupo parlamentario. Significa esto negarle el derecho a integrar esa comisión y con eso se vulnera su derecho a ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo. Y entonces pensaremos, bueno, pues ya fuimos avanzando con este criterio jurisdiccional, como siempre estamos avanzando a golpe de sentencias, pero bueno, pues ya se tiene este logro.
¿Cuál es la reacción? O sea, en lugar de cambiar a la mejor ya la manera como se estaban conduciendo a partir de pues todo esto que se ha dicho públicamente y de este criterio jurisdiccional, la reacción no es cambiar eso. Pasemos al siguiente, por favor. La reacción es hacer una iniciativa de reforma. Así es que el 1 de marzo la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con el fin de que estos sean improcedentes cuando se trate de cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes, por ejemplo, a su integración. Esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, pasó al Senado para su aprobación, para que pues no haya pues ninguna intervención por parte de la autoridad jurisdiccional que abra a lo mejor la pauta para que se consideren también a las diputadas que se están quejando respecto a que no son tomadas en cuenta para la integración de algunas comisiones. La siguiente, por favor. Así que para mí esta reticencia a que las mujeres ejerzan el poder me parece consistente con su exclusión en lo particular de los cargos de decisión unipersonales. ¿Qué es lo que yo advierto? Que quizá cuando hay un órgano colegiado en donde se comparten las decisiones entre hombres y mujeres, les cueste un poco menos de trabajo aceptar la incursión de las mujeres. Pero cuando además son cargos unipersonales, ahí pesa más porque pues no se comparte el poder, no tienen la posibilidad a la mejor de decir, bueno, pues vamos a neutralizarlas porque aquí vamos a compartir el poder. Eso no ocurre en esos cargos. Y para mí entonces, eso puede explicar en buena medida la exclusión que hemos visto durante mucho tiempo de mujeres al frente de las titularidades de los ejecutivos locales. Y eso me recuerda también algo que decía Fátima Mernissi, decía, es que no es que las mujeres resultemos incómodas o molestas en todos los ámbitos, en los ámbitos que van consistentes con los roles y estereotipos de género somos mejor que bien recibidas. El problema es cuando nos ven ahí justamente donde nadie espera vernos. Y ningún hombre espera vernos en los lugares donde se toman las decisiones. Es ahí cuando empiezan los problemas. Entonces, veamos nada más, pues, esta pequeña muestra de lo que les estoy diciendo para que lo podamos confrontar con los datos duros. Desde 1953 hasta 2020 se eligieron a 351 personas como gobernadores y gobernadoras. De esas, 344 fueron hombres y solamente 7 fueron mujeres, es decir, solo el 2%. Y en esas 7 estamos contando a 2 mujeres que ocuparon el cargo de manera interina, es decir, que no fueron postuladas y no fueron votadas. Ahora, si revisamos nada más las postulaciones que tuvimos de 2015 a 2019, pues los datos son muy preocupantes, aun y cuando ya había una mayor conciencia de postular a mujeres, porque ya teníamos en vigor al menos lo que decía el artículo 41 constitucional después de la reforma de 2014, que tenía que haber postulaciones paritarias para los congresos. Eso me parece que había estado ya poniendo sobre la mesa la necesidad de que se postularan a más mujeres para todos los cargos públicos. Entonces, a pesar de este contexto normativo y social de exigencia, pues vimos que en 2015, cuando se renuevan 9 gubernaturas, solo el 18.18% de las personas candidatas fueron mujeres. En 2016, el 16.25%. En 2017, el 19.05%. En 2018, el 22%. En 2019 se renuevan 2 gubernaturas y fue 0%. No postularon a una sola mujer para las 2 gubernaturas que se renovaron. Todo esto cambia hasta 2021 y eso cuando el INE hace una interpretación del artículo 35 y 41 constitucional después de la reforma constitucional de 2019 y entonces dice, pues se tiene que abrir también las postulaciones paritarias para las gubernaturas porque nos quedamos sin legislación en la materia. Y fue hasta ese momento cuando se renuevan 15 gubernaturas en 2021 y el 47.9% de las personas candidatas fueron mujeres. La siguiente, por favor.
ante el escenario que veníamos arrastrando y la reforma constitucional de 2019, era indispensable para mí que tomáramos nosotros el acuerdo de que debía de existir paridad en las postulaciones para las gubernaturas. Sobre todo esto para mí era fundamental en 2021, que iba a ser la primera elección que íbamos a enfrentar después de la reforma constitucional de 2019, que se promovió como de paridad en todo, porque para mí era, si nosotros no damos este paso ahora, pues ya nos sentamos el precedente para las siguientes elecciones. Así es que empezamos a trabajar en eso, en la entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, que en ese momento presidía. Desde diciembre de 2019 comenzamos a hacer un análisis de estos artículos del 35 y del 41, junto con la Unidad de Igualdad de Género y la Dirección Jurídica, y en mayo de 2020 se presentó este estudio, que fue el insumo fundamental para emitir el acuerdo de noviembre de 2020. Y ahí dijimos en ese acuerdo que de las 15 gubernaturas que se renovaban en 2021, al menos 7 se deberían de postular por los partidos políticos a mujeres. Este acuerdo fue impugnado por el Partido Acción Nacional y por el Senado de la República, el mismo Senado que había aprobado la reforma constitucional de 2019. En la impugnación que resolvió la Sala Superior, determinó que el INE efectivamente no tenía competencia para emitir ese acuerdo, consideró que sí habíamos vulnerado el principio de reserva de ley, no obstante tomó prácticamente la misma determinación que nosotros habíamos adoptado y le dijo a los partidos políticos que tenían que postular 7 mujeres como candidatas para las 15 gubernaturas. Lo puso, digamos, como un techo, porque nosotros habíamos dicho que al menos, pero bueno, prácticamente quedó igual la regla. Pero además también le ordenó al Congreso de la Unión y a los congresos locales que regularan en la materia de paridad en las gubernaturas, que emitieran la legislación correspondiente. Bueno, pues aún hoy seguimos esperando esta legislación. Solamente en el caso de Hidalgo, si mis datos no me fallan, ha sido la única entidad federativa que ha establecido algo al respecto, pero de ahí en fuera, para las 6 gubernaturas que se van a renovar este año, seguimos sin tener la legislación que establezca las reglas que se tienen que observar para que haya paridad en las postulaciones para las gubernaturas. Así es que tuvimos que emitir de nuevo el acuerdo. La siguiente, por favor. Todo lo que les he dicho me parece que nos sirve como preámbulo para ver la realidad y dónde estamos paradas también cuando las mujeres integramos órganos colegiados, en este caso electorales, que desde luego estos órganos pues no son un oasis, no son una cosa ajena al contexto social y replican de cierta forma pues las cosas que estamos viendo, ¿no?, en el entorno político. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en la integración primero de el IFE? En la integración de 1990, 2 de las 6 personas consejeras magistradas fueron mujeres. De 1994 a 1996, no hubo mujeres consejeras en el IFE. De 1996 a 2014, solo hubo 6 consejeras. Una mujer por cada 3 hombres. Y me quiero detener aquí en la exconsejera, la doctora Jacqueline Pechard, porque ella también escribe en un libro de recopilación de anécdotas de mujeres destacadas que hizo Denise Dresser, y dice algunas cosas de cuando ella fue consejera electoral, que me parece que pueden llegarse o pueden seguir replicándose aún ahora. Ella decía que cuando ella hacía alguna propuesta, la tenía que repetir 2, 3, 4 o 5 veces para que se tomara en cuenta. Y que muchas veces se tomaba en cuenta hasta que alguno de sus compañeros hombres decía, esa es una buena idea. Entonces, hasta ahí se le tomaba con seriedad a la propuesta. O a veces decía exactamente lo que ella había dicho, bueno, la misma propuesta, pero con otras palabras, quizá alguno de sus colegas hombres, y entonces es cuando todos decían, qué buena idea, pero no cuando la había dicho ella. Luego, ella contaba también que cuando ella fue consejera, no había un baño de mujeres en la sala de sesiones del Consejo General del IFE, y nosotros sabemos que, bueno, pues esas sesiones son maratónicas. Entonces, cuando quería el baño tenía que hacer un recorrido que me imagino parecido al recorrido que hacían las personas de color en la época de la segregación racial en Estados Unidos, ¿no?, para poder ir al baño.
Entonces ella pedía que por favor pusieran un baño de mujeres ahí en la sala. Y dice ella que lo pidió muchas veces y no se le hacía caso. Y se le hizo caso hasta que lo dijo públicamente en una sesión de Consejo General. Y me da mucha pena decir esto, pero llevo mucho tiempo pidiéndolo. Y hasta ese momento se le hizo caso. Y luego ella cuenta una anécdota que me parece que describe perfectamente bien a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia simbólica. Ella dice que fue presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Como ustedes saben, esa comisión es la que se encarga de llevar pues todo el procedimiento para aquellas agrupaciones políticas u organizaciones que quieran ser partidos políticos nacionales. Entonces, estaban en ese proceso y una de estas organizaciones pidió una audiencia con los consejeros y ella que integraban la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Se les concede. Ella dice que la reciben en un salón en donde había 2 mesas. En una mesa se sentó ella junto con el resto de consejeros que integraban la comisión y enfrente estaba la otra mesa y se sentaron los representantes de esta organización. Dice que ella toma el uso de la voz, empieza a explicar todo el procedimiento que tienen que seguir ellos, todos los requisitos que deben de cumplir. Cuando termina de hablar, hablan los señores. No sé si me siguen escuchando. ¿Me escuchan? Sí, consejera, se perdió un poquito, pero ya estamos. Sí, ya se restableció. Perfecto, muchas gracias, como que se fue un poco la luz. Sí. Bueno, entonces les decía que cuando estas personas de la organización hacen uso de la voz, nada más se dirigen a sus colegas consejeros y no a ella, a pesar de que era ella quien presidía la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a pesar de que ella había sido la única que había hecho uso de la voz. Y entonces la ignoran olímpicamente y nada más le hablan a ellos. Esto para mí, les decía, es un ejemplo claro de violencia simbólica porque el mensaje subliminal casi que se manda al resto de personas es: tú no eres importante, tú no eres la que toma las decisiones y me dirijo a los señores que son las que van a tomar las decisiones. Entonces, bueno, pues eso es lo que vivía también un personaje como ella, que sabemos que tiene todo el conocimiento, toda la trayectoria y toda la valía para desempeñarse como consejera o haberse desempeñado como consejera. Actualmente tenemos un número inédito de mujeres en el Consejo General del INE, cosa que celebro mucho. La siguiente, por favor. Y luego, ¿qué pasa con las áreas? A ver, no pretendo darles un panorama histórico de la integración de direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el INE. Tan solo quiero hablarles de lo que yo encontré cuando me designaron consejera electoral en 2017. Y eso que ven en la pantalla fue lo que encontré. Una Junta General Ejecutiva conformada por 12 hombres y ninguna mujer. Desde luego yo no llegué a decir, bueno, corran a la mitad de los directores ejecutivos y titulares de unidad para que pongan a mujeres. Pero sí lo que pedí de manera muy enfática es, cuando se vaya dando una renovación natural, porque se vaya algún director a otro trabajo, porque se jubile un director, pensemos en incluir ahí a mujeres. Creo que ya es lo justo. Hubo más de una ocasión donde tuve votaciones en solitario porque hubo renovaciones y no se designaron a mujeres. En el caso de fiscalización, hubo una renovación en donde dije, bueno, pensemos en una mujer. Ahora ya tenemos una mujer, pero antes de que llegara ella, dije, pensemos en una mujer ya para ese puesto. Y algún colega me dijo, ay, Dani, es que no lo vas a creer, pero el sector financiero es de verdad bien misógino. No hay prácticamente ahí mujeres que nosotros tengamos con trayectoria y pues con experiencia como para poderlas promover y presentar, ¿no? Y proponer. Y entonces, a ver, yo te traigo 2 o 3
currículum de mujeres y pues tú le eliges, ¿no? Bueno, lo pones a consideración del colegiado, pero yo me comprometo a buscar mujeres que tengan el perfil que nosotros necesitamos para la unidad de fiscalización. Así lo hice, acerqué la currícula de varias mujeres y de todas maneras, pues se designó un hombre, pero bueno, ahora ya tenemos ahí a una mujer, pero no es algo sencillo. La siguiente, por favor. Y luego, pues vemos también cómo está ya la estructura del propio instituto. A ver, yo me doy cuenta de un fenómeno que aparte se está como replicando en los soples, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos por cumplir con el principio de paridad de género en las integraciones de los máximos órganos de dirección, digamos, lo más visible, pero luego no estamos logrando que eso permee a toda la estructura, ya sea del INE o del OPLE, ¿no? Y cuando veo yo estos números, me acuerdo también de que hace ya como 20 años vi la portada, creo que fue de la revista Proceso, que decía algo así como, la justicia tiene cara de mujer. Y lo que trataban de decir es que en el Poder Judicial había muchas mujeres y en una de esas más mujeres que hombres. Entonces yo me acuerdo que lo vi y dije, ay, qué interesante, no sabía que hubiera tantas juezas y magistradas. Pero cuando abrías ya la revista, pues te dabas cuenta que sí había muchas mujeres, pero estas mujeres estaban casi todas en cargos administrativos, secretariales, y conforme iba subiendo el grado de responsabilidad y de importancia en la toma de decisiones, iba bajando el número de mujeres. Entonces íbamos viendo menos juezas, menos magistradas. Así es que este fenómeno que vemos aquí, tanto en la rama administrativa como en el servicio profesional del INE, que conforme va creciendo el grado de responsabilidad, se va ensanchando la brecha de género, es algo que se ha replicado durante muchos años y que tenemos que revertir ya de manera urgente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo estamos con los organismos públicos locales electorales? Actualmente hay 216 consejeros y consejeras electorales. Es decir, pues estamos bastante bien. De estas cifras, 14 mujeres son consejeras presidentas, 12 OPLES están presididos por un consejero presidente. Y aquí quiero también hacer un reconocimiento, así como también puede ser crítica, también hay que reconocer que el Consejo General del INE, incluso antes de que fuera una obligación constitucional y legal que derivó de la reforma de 2019 de que hubiera integraciones paritarias en los consejos generales de los OPLES, ya había tomado esta determinación por convicción y habían hecho un esfuerzo para que las integraciones fueran paritarias. No estamos observando exactamente lo mismo en las presidencias. Y yo, pues ya desde un tiempo para acá, he pugnado porque haya alternancia en las presidencias de los organismos públicos locales electorales. También ahí me he llegado a quedar en votaciones en solitario, pero ahora me parece que ha permeado también esta idea, sobre todo porque ha sido validada por la Sala Superior. El primer, yo creo que, golpe de realidad que se recibió fue cuando se hizo la designación del consejero presidente del OPLE de Chihuahua y fue revocado por la Sala Superior porque dijo que tenía que haberse observado el principio de alternancia, no solamente porque quien había presidido el OPLE de manera inmediata anterior había sido un hombre, sino por la conformación histórica de la presidencia de ese organismo público local electoral. Entonces creo que es un paso más que hemos dado y que ha sido apoyado desde luego desde el ámbito jurisdiccional. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son para mí los retos principales que tenemos para el ejercicio del cargo público con todo el poder que esto conlleva a plenitud? Yo diría que son dos los principales retos. Primero, acabar con el tema de la violencia política contra las mujeres por razón de género. La violencia política se puede manifestar de muy diversas formas. Y esta anécdota que les contaba de la doctora Pechard, pues es un acto de violencia política, simbólica, pero también lo es. Y también hemos tenido casos, por ejemplo, de consejeras presidentas como la exconsejera presidenta de Tabasco, que bueno, pues presentó incluso pues vías legales para que pudiera conocerse de su caso. Le llevó años para tener una determinación, pero lo logró porque representantes de partidos políticos le dijeron en sesión de Consejo General, sesiones públicas como sabemos,
que ella era manipulada, que era un títere, cuestiones que además refuerzan estereotipos de género en perjuicio a las mujeres. Hay que reconocer que uno de los pretextos también que se utilizaba para no reconocer nuestro derecho a votar era que decía que si se nos daba el derecho a votar, pues nosotros lo que íbamos a hacer era ir a votar conforme nos dijeran nuestros esposos, hermanos, papás, como si no tuviéramos mente propia. Entonces, este tipo de expresiones son particularmente perjudiciales para las mujeres que están en un cargo público porque refuerzan esa idea que, pues, desde luego no tiene ningún sustento. Otra cuestión que creo que tenemos que empezar a repensar para el ejercicio del cargo público a plenitud es pensar en reconstruir, digamos, el imaginario colectivo respecto a las características que tiene que tener una persona líder. No hay una sola forma de ejercer un liderazgo. Y creo que algo muy benéfico para esto es justamente el principio de paridad de género que haga que lleguen más mujeres a los cargos públicos y no solamente que normalice nuestra presencia, sino que visibilice lo que todo el mundo sabemos, o por lo menos todas las mujeres sabemos. Todas las mujeres somos distintas. Y entonces, pues bueno, puede ser que una mujer se equivoque, pero eso no implica que todas las demás nos vayamos a comportar de la misma forma. Y también eso va a poner énfasis en que las mujeres podemos ejercer un liderazgo distinto que también puede ser efectivo. La siguiente, por favor. Y bueno, hay algunos retos que tenemos que sobrepasar, como estos que se han denominado desde la academia como los techos de cristal, techos de cemento, suelo pegajoso, que parece que son limitaciones autoimpuestas. Y entonces parece que, pues de nuevo, nosotras tenemos la culpa porque existan. Pero la verdad es que es el contexto social, es la manera como nos han socializado, que nos han hecho creer y muchas veces dudar de nuestras propias capacidades. Precisamente la doctora Fátima Mernissi decía ella, a ver, yo cuando me acerco a Occidente y veo la manera como se da a lo mejor la misoginia en Occidente, me llamó mucho la atención que vi algo que nunca había visto, digamos, en los países en donde hay una predominancia de musulmanes, ¿no? Y es que, decía ella, ponen en tela de juicio la inteligencia de las mujeres. Dice, y esa es una forma que usan para tratar de menospreciarlas y también tratar de hacer que duden de sí mismas. Y ella incluso hacía el análisis de la presencia de mujeres, digamos, estudiando en las universidades ciencias en Medio Oriente, en países árabes, y la presencia de mujeres estudiando ciencias en Occidente. Y era verdaderamente, pues, muy diferente. Había mucho más mujeres estudiando ciencias en el mundo árabe. Y justo decía, o ella trataba de explicarlo con esta hipótesis de muchas veces se trata de cuestionar la inteligencia de las mujeres. Y creo que es ahí donde se empiezan a generar estos techos de cristal, estos techos de cemento, que parece que son limitaciones autoimpuestas. Decía también la directora de Recursos Humanos de BBVA que le llamaba mucho la atención que cuando sacaban una convocatoria para puestos directivos, los hombres eran quienes más solían atender estas convocatorias. Entonces hicieron un análisis y se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que las mujeres acudían a las entrevistas cuando cumplían con el 90% de los requisitos que se estaban exigiendo, mientras los hombres lo hacían cuando cumplían con el 60% de los requisitos, lo cual habla de esa autoconfianza y arrojo que a veces nos falta. En fin, ya para concluir, quiero nada más decirles que hay algo que creo que también tenemos que repensar. Todas estas facilidades que se dan exclusivamente para las madres trabajadoras. Yo creo que de cierta forma, cuando se hace esto exclusivo para las madres trabajadoras, estamos reforzando esa idea de que las únicas responsables o las responsables principales de los cuidados domésticos de las hijas y de los hijos son las mujeres. Y eso no es así. Y para que nosotros empecemos a revertir estas ideas, las facilidades que se dan a las madres trabajadoras también se tienen que dar a los padres trabajadores, porque ellos son corresponsables en la misma medida que ellas.
Si no, a lo mejor parece que estamos tomando, bueno, una medida muy consciente, muy a favor de las mujeres, pero de manera indirecta lo que hacemos es reforzar estas ideas nocivas que tenemos que ir trascendiendo. Hasta aquí me quedaría para escuchar también a las consejeras. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querida consejera. Y sí, creo que efectivamente una condición indispensable para seguir avanzando en este y en cualquier otro tema o asunto relevante para las mujeres debe de partir necesariamente de hacer memoria de lo que ha ocurrido, para identificar en dónde estamos y hacia dónde tenemos que enfocar nuestras baterías, ¿no? Y sí, por supuesto, sin negar los avances, pero también sin dejar de reconocer las fallas y los obstáculos a los que nos seguimos enfrentando. A continuación, antes de dar paso a nuestra primera reflexión, quiero agradecer el acompañamiento del licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, de mi compañera y amiga, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, de la magistrada Carolina Chávez Rangel, del Tribunal Electoral de Sinaloa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, con mucho gusto, cedemos la voz a la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la doctora Paloma Blanco López, de quien me permito leer también una breve síntesis curricular. Ha sido coordinadora de planeación en la instancia de las mujeres del municipio de San Luis Potosí, consejera electoral del Distrito 6 del INE en San Luis Potosí en los procesos electorales 2020-2021 y 2017-2018, consejera titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, supervisora electoral y docente en universidades públicas y privadas. Actualmente integra el Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidata a investigadora nacional. Entre los proyectos en los que ha colaborado se encuentran la realización del protocolo para prevenir, atender e investigar y sancionar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el gobierno municipal de San Luis Potosí, diagnósticos sobre derechos humanos y sobre tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres en el Estado. Bienvenida, querida presidenta, la escuchamos con atención. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la consejera Dania, a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, a la magistrada Yolanda, al vocal ejecutivo, el licenciado Pablo Sergio Espuro, por supuesto a mis compañeras consejeras, a todas las personas que están conectadas a través de esta transmisión, por supuesto a las personas que por las redes sociales están siguiendo esta conferencia. Y bueno, me parece que este tipo de temas es de reconocerse al Tribunal Electoral esta iniciativa, porque creo que las experiencias que aquí se intercambian pueden inspirar y proporcionar información valiosa para las mujeres que están pensando incursionar en el ámbito público, en los espacios políticos, o que están pensando o que aspiran o han aspirado a formar parte de estos grupos colegiados, en este caso del ámbito electoral, pero bueno, los tips y las opiniones y las experiencias me parece que pueden aplicar perfectamente para el funcionamiento de cualquier otro órgano en donde las decisiones se tomen en forma colegiada. La primera reflexión o la reflexión obvia al escuchar estos temas, por supuesto, es la paridad, por una parte, y la lucha para conseguirla, ¿no? Como ya se mencionó en la presentación, la consejera Dania nos hace una presentación sobre el avance en el tema de la paridad. Cierto que la reforma del 2019 es un avance importante porque eleva a rango constitucional como principio transversal la igualdad sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, y justo el artículo 41 ve en la integración de los organismos autónomos la obligación de generarse también o respetar este principio, ¿no? Y yo no sé si ustedes han visto la fotografía del primer Consejo Estatal Electoral Ciudadanizado aquí en San Luis Potosí en noviembre de 23 de 1992. Cuando yo recién tomaba protesta, una persona me manda estas fotografías. Es una fotografía en blanco y negro, la pueden encontrar en la página de CEPAC, por ahí está también. Y en esa integración no hay ni una sola mujer, son 10 hombres.
Y no creo que sea porque no existiera en ese entonces una mujer o mujeres que pudieran estar inmersas en el tema electoral o que pudiesen estar preparadas en el tema electoral, simplemente que pues esta construcción social histórica que hace que los hombres pertenezcan al ámbito público, pues hacía natural que un órgano de dirección, que un órgano electoral, pues se conformara exclusivamente por hombres. Pero lo que me da más emoción es que me mandó aparte la foto en donde ya una vez que se había tomado protesta, se tomó con el resto de mis compañeras y de mis compañeros. Me voy a centrar en estos dos temas en esta primera intervención, o que se ha generado para conseguir esta paridad, ¿no? Y la verdad es que las mujeres siempre hemos querido participar, solamente que nos hicieron creer que el espacio doméstico era el lugar idóneo para hacerlo, ¿no? La exaltación de la maternidad y de la vida marital forma parte de este constructo. Lo vemos a través de algunas celebraciones sociales que dicen es momento de festejar a la reina del hogar, ¿no? Como si ese fuese el único espacio en donde podemos reinar, en donde podemos gobernar, ¿no? Ese es el lugar ideal para poder tomar decisiones, ¿no? Y lo cierto es que las mujeres siempre hemos buscado formar parte de los puestos de decisiones, pero tuvimos ahí como diferentes obstáculos, ¿no? Decía la consejera Dania, no hay un liderazgo, digamos, a partir del ser mujer, ¿no? Porque claro, todos nuestros referentes de líderes, pues son hombres, ¿no? O sea, si recordamos nuestros libros de historia, nuestras clases de historia, pues las figuras, los héroes, las personas que tomaban las decisiones, las personas líderes, pues eran figuras masculinas. Sí había por ahí alguna mujer, pero pues eran realmente pocas y eran, digamos, poco relevantes, digamos, ¿no? Entonces, no teníamos esos referentes, ¿no? Y por otra parte, también es cierto que las mujeres pueden decidir ahora si permanecer en el ámbito doméstico o, además de permanecer en el ámbito doméstico, a lo mejor buscar el espacio, ¿no? Conozco una compañera académica que decide tener un hijo y abandona su actividad académica, ¿no? Y platicando con ella me decía, es que yo ya hice lo que tenía que hacer en el ámbito académico. Publiqué hasta que me cansé, publiqué lo que quise, participé en los congresos que quise, hice todas mis colaboraciones que quise, di las clases que quise, pero ahora voy a parar porque quiero experimentar ahora esta faceta, ¿no? De crianza, ¿no? Entonces, a mí me parece que la palabra clave aquí es yo puedo decidir. Yo puedo decidir si dedicarme a la crianza, si dedicarme al espacio doméstico o si quiero no hacerlo y me paso entonces al espacio público, pero me parece que entonces la frase clave y la frase poderosa es yo puedo decidir. Y en ese yo puedo decidir se involucran muchísimos derechos, muchísimas oportunidades. Yo quiero estar aquí, no es yo tengo que estar aquí porque no tuve acceso a la educación, porque no tuve acceso a ciertas oportunidades, sino más bien es yo decido en dónde estar, ¿no? Pero antes de que pudiésemos decidir, pues justo tendríamos que tener estos diferentes obstáculos, ¿no? Yo hasta aquí dejaría esta primera reflexión.
para poder seguir escuchando a mis compañeras y seguir en la conversación. Gracias, doctora. Por ahí se me hace que la magistrada Denise tiene algún inconveniente con su audio, entonces daríamos el uso de la voz a la siguiente intervención, que corresponde a la consejera, ahí está, a la consejera Graciela. Adelante, presidenta. Perdón, sí, lo que pasa es que estoy en casa y de repente los inconvenientes de los niños se atraviesan. Pero sí, por favor, sin más preámbulo, damos el uso de la voz a la consejera Graciela Díaz Vázquez. Querida Grace, es un gusto que estés aquí con nosotros y me permito leer una breve síntesis curricular. Pues yo creo que no necesita mayor presentación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido coordinadora de Educación Cívica dentro del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y pues sin más, querida Grace, eres bienvenida y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Denise, por este espacio, por esta oportunidad de encontrarnos, de reconocernos, de compartir unas con otras. Les saludo a todas y les agradezco su presencia, su escucha y la generosidad de su palabra. Pues justo quisiera retomar un poquito el punto de cierre de Paloma acerca del reconocimiento de la lucha de las mujeres para acceder al espacio público y de cómo esta lucha no termina para las mujeres en lo individual, pero también para las mujeres en colectivo. Una vez que accedemos a los espacios de toma de decisiones, esta lucha es cotidiana. Y retomando también un poco algunos estudios desde la academia en relación con los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres justamente en el espacio público, identificar que sí, por un lado, las dinámicas de un sistema fundamentalmente patriarcal nos han excluido para un ejercicio idóneo de las posiciones de poder, como ya nos ha mostrado e incluso narrado la consejera Dania en su intervención. Pues también es una lucha cotidiana y constante de estas perspectivas que están ancladas y que permean desde las condiciones sociales, desde la forma en la que construimos como sociedad las dinámicas. Y es bien frecuente encontrar que a las mujeres en espacios de toma de decisiones, en espacios de poder, las razones por las cuales se cuestiona la capacidad tienen que ver con su vínculo con hombres o tienen que ver con los pocos merecimientos relacionados con condiciones estereotipadas, ¿no? Incluso con el aspecto físico, incluso con la edad, incluso con algunas otras capas que se intersectan en una misma mujer. No solamente el hecho de ser mujer, sino que también estos cuestionamientos en relación con la juventud o con una condición de ser adulta mayor o con alguna otra condición diversa a las cuales hay que prestarles atención. En este sentido, pues también identificar que las mujeres, por ejemplo, en órganos colegiados, en órganos electorales colegiados, somos mujeres expuestas a la opinión pública y que desde ahí todos estos señalamientos de los que pudiéramos eventualmente ser objeto, pues también merman la autoconfianza y también restan credibilidad y autoridad para ejercer los cargos de toma de decisiones. Y esto es algo de lo que tenemos que seguirnos ocupando y con lo que tenemos que seguir luchando. También ya nos decía la consejera Dania cómo hay evidencia de que sistemáticamente los compañeros varones tienen mayor predisposición, mayor arrojo, y la formación de esos liderazgos y de ese arrojo
no lo recibimos, al menos de manera intencionada, todas las mujeres todo el tiempo. Y estos son espacios en los que podemos realizarlo unas en favor de otras, ¿no? El desarrollo y la formación precisamente de los liderazgos y la resignificación de los liderazgos para volvernos conscientes de que pueden de manera efectiva recaer en nosotras en prácticamente cualquier espacio, parece que es una tarea adicional en la cual podemos contribuir. Esto de los procesos formativos acerca de nuestros liderazgos también se acompaña o se debería acompañar a través de procesos formativos intencionados de autocuidado, ¿no? Y de cómo nos gestionamos en el espacio real, pero también en el espacio simbólico, a partir de todos estos ejemplos que ya se nos han compartido, e incluso también a través del espacio virtual, cómo las mujeres en espacios públicos de toma de decisiones estamos también expuestas a distintos niveles de violencias desde los espacios virtuales, y eso es algo en lo que ya los colectivos, las colectivas y las mujeres desde la academia están reflexionando y están colocando el foco para que nos planteemos todas las tareas que hay que realizar también de ese lado. También hacer énfasis en la importancia de generar estudios diagnósticos con perspectiva de género, preguntándonos cuando estamos en los espacios de toma de decisiones, ¿dónde están las demás mujeres? ¿Y cómo están las demás mujeres con las que colaboramos? Para mí fue impactante, por ejemplo, que con todo y la cotidianidad desde el Consejo Estatal Electoral, a través de la cual convivimos y compartimos todas las compañeras que colaboramos en el organismo para la foto conmemorativa del 8M, nos tomamos una foto todas juntas, ¿no? Y darnos cuenta de la cantidad de mujeres que todos los días están aportando su trabajo es muy relevante. Pero si además se hacen diagnósticos serios acerca de cómo estamos, cuántas somos, en qué condiciones estamos laborando, ¿no? Condiciones de remuneración, de responsabilidades, y también nuestra propia percepción del lugar que tenemos dentro de las organizaciones de las que formamos parte, me parece muy, muy relevante. Algo con lo que quisiera ir también colocando es darnos esta oportunidad de no saberlo todo, de no tenerlo todo el tiempo. Porque esto de autoexigencia estoy teniendo se está perdiendo el sonido. Ahí ya estás otra vez. Ahí estás, Graciela. No sé si así mejora. ¿Listo? Sí, mucho mejor. Ok. Muchas gracias. Es que la tecnología no tiene palabra de honor. Pero bueno, para cerrar, decía, darnos este permiso de fallar, de no saberlo todo, de no tenerlo todo el tiempo, y no asumirnos en lo individual como representantes de todo el género, porque cargar también con esa pesada responsabilidad quizá nos impide la oportunidad de aprender, ¿no? Y de no cuestionarnos a nosotras mismas. No llegar con esta carga de que estamos representando a todas las mujeres y que si yo me equivoco, se equivocan todas las mujeres, pues también es un grado de exigencia innecesaria y que
podría estarnos frenando para explorar estas nuevas posibilidades de construir dinámicas, de construir liderazgos y de construir espacios seguros para nosotras, entre nosotras. Agradezco enormemente esta posibilidad de compartir este espacio seguro entre nosotras y estaré encantada de que continuemos conversando y reflexionando todas juntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Grace. Y sí, coincido contigo totalmente. Definitivamente no lo tenemos todo. A veces no tenemos ni una buena conexión de internet, entonces menos todos los temas en la mano. Y es cierto porque con este atavismo de estar condenadas a lo privado, no nos aventamos, por decirlo de una manera muy coloquial, porque ya lo decía en alguna de las jornadas la magistrada Yolanda, esto lo veo más como una charla entre amigos y amigas, y así es mucho más sencillo llevarlo. Y a las mujeres se nos hace mucho más complicado hablar de un tema si no tenemos toda una tesis, todos los sustentos y absolutamente todas las respuestas a las preguntas que nos puedan hacer, y si no nos sentimos inseguras. En cambio, a un hombre, si le hacen una invitación a hablar de lo que sea, así sea de física cuántica, aunque no sepa nada al respecto, él dice que sí, y ya está con el traje planchado y listo, aunque no sepa absolutamente nada del tema, con las honrosas excepciones, por supuesto, porque habrá muchos que sepan de física cuántica, pero bueno, saben a lo que me refiero. Nosotros necesitamos estar absolutamente seguras de lo que vamos a hablar y hasta adivinar las preguntas que nos van a hacer para que no nos tomen desprevenidas. Y sí nos genera una presión que nosotras mismas y la sociedad, pues, porque no somos nosotras, nos ha venido imponiendo, y es necesario también despojarnos de este tipo de presiones, porque por supuesto que estamos preparadas, y qué bueno que somos más precavidas, porque también por eso tenemos una posibilidad más larga de vida. Pero bueno, coincido contigo totalmente, querida Grace. Es el paso entonces, bueno, más bien de dar paso a la reflexión de nuestra tercer comentarista, la maestra Zelandia Borges Estrada. Ella es maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva número 17 en Veracruz, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del CEPAC, coordinadora jurídica y secretaria técnica de comisiones distritales del propio OPLE. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la maestra Zelandia. Tiene el uso de la voz, maestra. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros el día de hoy. Agradezco la invitación que nos hace el Tribunal Electoral a través de su presidenta, la magistrada Denise Adriana. Agradezco también la presencia de las personalidades que ya fueron mencionadas. No voy a comerme mucho tiempo en eso. Agradezco también la participación de la consejera Dania Rabel por la importante información que nos ha proporcionado. Y miren, yo sí quisiera traer un poquito de datos con respecto a lo que ha sucedido en el OPLE de San Luis Potosí, bajando un poquito más la información con respecto a lo que nos comentaba la consejera Dania Rabel. Quisiera que por favor pudieran compartir una presentación que me hice el favor, que remití, por favor. Gracias. Miren, en efecto, como lo comentaba la doctora Paloma, el primer Consejo Estatal Electoral, entonces nada más Consejo Estatal Electoral, no de participación ciudadana, eso fue hasta 2008. En el 92 se integró únicamente con hombres. Aquí tienen ustedes la integración inicial de este organismo electoral cuando fue ciudadanizado, es decir, cuando quedó fuera el Ejecutivo a través del secretario de Gobierno aquí como presidente. Ustedes pueden observar, tanto en propietarios como en suplentes, teníamos un 100% de hombres integrando el organismo electoral. ¿Podrían poner la siguiente, por favor? Y luego tenemos las distintas integraciones del organismo electoral. Aquí me faltó una, debo decirles, la de 1994. Al igual que la del 92, fueron únicamente hombres. Ya a partir de 1996 empezamos a ver mujeres participando como consejeras ciudadanas del entonces Consejo Estatal Electoral, pero pueden ustedes también observar que desde el 96 hasta el 2011 el predominio fue exclusivo de los hombres, tanto en las consejerías propietarias como en las consejerías suplentes, con excepción del año 2000, en donde hubo más mujeres suplentes en este organismo electoral.
Y aquí hay un dato importante. En 2014, el Consejo Estatal Electoral fue renovado por el Congreso del Estado antes de la reforma de febrero de 2014 y de que el Instituto Nacional Electoral integrara por primera vez este organismo electoral. En esta integración última sí hubo paridad. Ahí sí integraron 5 hombres y 4 mujeres propietarios de enero hasta septiembre de 2014 y también hubo paridad en las consejerías ciudadanas suplentes porque fueron, al igual que en las propietarias, 5 hombres y 4 mujeres. Pero en la generalidad podemos observar que en efecto existía una predominancia de hombres en estos cargos. ¿Podrían poner la siguiente, por favor? Miren, a partir de la reforma, como todos sabemos, existe una exigencia de que los organismos electorales se integren de manera paritaria, esto determinado por el Instituto Nacional Electoral, porque es hasta 2019, de conformidad con la reforma de la que ya se habló, que se establece el principio de paridad en todo. De todas maneras, el Instituto Nacional en este esfuerzo integró a partir de 2014 paritariamente el Consejo Estatal Electoral de aquí. Hubo un predominio de mujeres, lo cual por algunas personas es interpretado como incorrecto, sin embargo, atendiendo a la integración histórica del organismo electoral, que como ustedes vieron fue predominantemente de hombres, pues en este caso, a partir de la integración del Instituto Nacional Electoral, se designaron 5 mujeres en el cargo de consejerías propietarias y 2 hombres. También un dato importante lo es que a partir de la integración por parte del Instituto Nacional Electoral se designa por primera vez una mujer presidenta del Consejo Estatal Electoral. Hasta antes de esta fecha, todas las presidencias habrían recaído en hombres. Y bueno, en el 2017 se hacen modificaciones a la integración de este organismo electoral, en donde tenemos 3 mujeres integrándolo y 4 hombres. De todas maneras, la presidencia continúa recayendo en una mujer y es así como el organismo electoral actualmente se integra de manera paritaria y además es presidido por una mujer. Ahora bien, gracias. Miren, también les quisiera comentar en cuanto a nuestros organismos desconcentrados, es importante señalar que cuando este organismo electoral, a partir de su ciudadanización, empezó a integrar estos órganos desconcentrados, estoy hablando específicamente de los organismos distritales, nosotros contamos con 15 comisiones distritales electorales. Pueden observar que en 1997 tuvimos un 84.2% de integrantes hombres contra un 15.8% de integrantes mujeres. Aquí las presidencias recayeron mayoritariamente en hombres, fueron 12 hombres presidentes, 3 mujeres. En el caso de consejerías propietarias, pues es la mayoría de hombres, 76 consejeros ciudadanos propietarios hombres contra 15 mujeres ciudadanas propietarias mujeres. Lo mismo sucedió en el caso de los suplentes y en el otro cargo importante que se ejerce aquí en el Consejo Estatal Electoral, en estos órganos, que es la Secretaría Técnica, tuvimos también 13 secretarios propietarios hombres y 2 mujeres propietarias. Lo mismo sucedió en el caso de los suplentes. Ahora bien, en el último proceso electoral, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? En el último proceso electoral, en donde integramos comisiones distritales electorales bajo la rectoría de un procedimiento que el Instituto Nacional Electoral diseñó y que implementó a partir del reglamento de elecciones, el cual regula este procedimiento de integración para el caso de San Luis Potosí desde el proceso electoral 2017-2018. Pueden observar cómo a partir de esto tenemos ya una integración paritaria en nuestros organismos desconcentrados distritales, en donde predominan las mujeres, tanto en los cargos de consejeras ciudadanas como en el cargo de secretarios técnicos. No así en el caso de presidentes, aquí aún tenemos un hombre de más, no tenemos una paridad exacta porque son 15 organismos electorales, pero el esfuerzo por parte del organismo electoral y en atención también a los esfuerzos del propio Instituto Nacional Electoral para garantizar que todos los organismos electorales a nivel nacional sean integrados con paridad, se ve aquí reflejado. Y por último, con respecto a la integración de los órganos directivos, ejecutivos de este organismo electoral, miren aquí también es importante mencionar, como lo decía la consejera Dania,
señaló que ella en el propio Instituto Nacional Electoral, cuando llega, pues encuentra una Junta General Ejecutiva integrada al 100% por hombres. Y nos señala también que no llegó a pedir que hubiera cambios o que hubiera despidos de personas para garantizar que estos órganos se integraran con paridad. En el Consejo Estatal Electoral sucedió lo mismo. Nosotros llegamos, contábamos ya con personas designadas en los cargos, pero miren, en 2020 había 10 hombres en los cargos de importancia, empezando por la Secretaría Ejecutiva, 5 mujeres únicamente. En 2022, una vez que tuvimos la renovación de la presidencia de este organismo electoral que recayó en la doctora Paloma, hay un cambio importante porque tenemos ahora 9 mujeres ocupando estos cargos de importancia, incluyendo la Secretaría Ejecutiva, que ha recaído en una mujer. Y para el caso de hombres, pues tenemos ahora 6 hombres ocupando estos cargos. Y aquí yo lo que comentaría con respecto a lo que ya he escuchado y en cuanto a los retos que podríamos tener como organismo electoral nosotros, el primero sería garantizar, por ejemplo, desde el Consejo Estatal Electoral, que todas las mujeres que son designadas en los cargos, tanto ejecutivos, de direcciones ejecutivas en el organismo electoral, como a nuestros órganos desconcentrados, sean preparadas, les proporcionemos el mayor número de cursos, todo lo relativo a las funciones que desempeñan, así como todo lo referente a los liderazgos que también ya comentaba la consejera Dania y la consejera Graciela. Resulta de importancia porque tenemos la obligación de garantizar la participación de mujeres en esta integración de organismos electorales y ellas tienen el derecho de ser preparadas y de ser capacitadas para las funciones que desempeñan en estos cargos. También tenemos la obligación, como ya lo comentaba la consejera Dania, por un lado de erradicar la violencia política, pero también de establecer los procedimientos que al interior del organismo electoral puedan ser implementados, utilizados por parte de las mujeres que son designadas en nuestros organismos desconcentrados, así como en el propio organismo electoral, para el caso de sufrir situaciones de violencia política o de acoso. En este sentido, en el organismo electoral lo hemos hecho a través del establecimiento de diversos lineamientos. También, debo decirlo, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral, quien es el órgano que nos ha establecido estas directrices desde el reglamento de elecciones y diversos acuerdos para garantizar que en los organismos electorales locales existan estos procedimientos. Y bueno, por último, comentaría que, fíjense, de las 82 personas que laboran en el organismo electoral, actualmente tenemos 44 personas del sexo femenino y 31 del sexo hombre, perdón, sexo mujer y sexo hombre. Tenemos más mujeres trabajadoras en el organismo electoral y bueno, creo que esa es la responsabilidad del organismo, prepararlas, garantizarles procedimientos, garantizarles el conocimiento de todo aquello que pueden, en su caso, inconformarse, todo este tipo de situaciones. Y bueno, pues yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Al contrario, querida consejera, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, creo que también se trata de asumir responsabilidades, ¿no? O sea, por supuesto, de hacer todo este recuento de lo que ha costado que se normalice esta paridad dentro de los organismos electorales, porque creo que somos un claro ejemplo de cómo se deben establecer lineamientos y procedimientos para poder brindar oportunidades iguales para hombres y para mujeres. Y creo que es un cierre espléndido el asumir también esta responsabilidad por parte de las autoridades, porque aparte no es pues ningún privilegio ni ninguna canonjía, ¿no? Me parece que es un compromiso al que estamos obligados como parte del Estado mexicano y como parte de ser autoridades. Y me gustaría, antes de las reflexiones finales de nuestra ponente de honor y de nuestras 3 comentaristas, abrir el espacio para preguntas, si alguien también, por supuesto, quiere hacer alguna intervención, nuestro vocal ejecutivo, mi querido Pablo Sergio, nuestra invitada de honor también, la magistrada Carolina Chávez, por supuesto, la magistrada Yolanda Pedrosa, está abierto el micrófono para todos ustedes. Adelante, magistrada, por favor.
Tu micrófono, Caro, No se oye. No se... Ah, ya. Sí, no se escuchaba. No, únicamente celebrar todos los temas que se han expuesto. Creo que efectivamente aún tenemos varios retos, ¿no? Esto que mencionaban de la pluralidad de liderazgos, ¿no? Naturalizar la manera en que las diversas tipos de mujeres ejercemos los cargos y respetar y valorar en igual medida. No necesita ser un liderazgo masculinizado y respetar en esa medida, creo, uno de los retos muy importantes. Y otro reto también es que, bueno, al menos yo lo que veo desde el órgano jurisdiccional, ¿no? Que aquí, por ejemplo, la magistrada Yola Pedrosa, gran ejemplo para varias, que somos las encargadas de tutelar a veces el ejercicio de la función libre de violencia y no siempre tenemos el mismo respaldo para ejercerlo libre de violencia, ¿no? Y eso creo que a veces se siente pues como un vacío, ¿no? Que hay que cubrir, y es otro de los retos, como esta naturalización de los diversos liderazgos y habilidades que cada una de nosotras podemos tener. Y efectivamente coincido con esa carga que luego nos atribuimos, ¿no? De que, híjole, la riego y le estoy cerrando más la posibilidad a todo el género, todo el sexo femenino, ¿no? Pero sí, yo la verdad que conecté mucho con lo que escuché. Muchísimas gracias. Al contrario, querida magistrada, gracias por acompañarnos. Si alguien más desea hacer uso de la voz, querido vocal, querida Yola, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues yo quería felicitarlas por compartir también estos datos tan interesantes que nos están trayendo esta tarde. Y de verdad, con los datos que nos han aportado, queda en claro que el espacio que las mujeres ocupamos hemos ido avanzando. Y eso no es un trabajo que haya sido de a gratis, ni tampoco una casualidad, sino que es el resultado de las luchas de muchos colectivos y de muchas mujeres que cada día estamos demostrando todo nuestro potencial para ocupar estos espacios y de seguir participando y tratando de llegar a ellos. Como bien decías, magistrada, a veces se inhibe la participación porque no se siente uno lo suficientemente capacitada para poder participar para algún encargo. Y como lo decías también, los hombres, aunque no tengan ese potencial, de todos modos tienen la seguridad que les ha dado nuestro sistema para poderlo hacer. Entonces, esta construcción que se está haciendo en la sociedad, pues va a ayudar también a fortalecer a todas estas nuevas generaciones para que podamos ya tratar de eliminar esas brechas que nos separan. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, como lo dijo la consejera Dania, todavía cuando hizo alusión a lo de las gobernaturas, aún no se ha logrado que se legisle sobre el tema. No está establecido, pero bien con las sentencias y los acuerdos del INE se ha podido también alcanzar la paridad en muchos espacios, y que a base de estos acuerdos y de estas resoluciones es como también se va mandando estas iniciativas al órgano legislativo para que se vayan regulando y poder hacer nuestros procesos democráticos más pacíficos. Bueno, es todo lo que les quiero decir, y pues muchas gracias, consejera Dania, por acompañarnos esta tarde, a la consejera presidenta del CEPAC, a Graciela, a mi amiga Caro, a Zelandia, bueno, a todas, al consejero también, que es el único hombre bendito aquí en las imágenes que veo, bendito entre las mujeres. Y bueno, pues muchas gracias, y que hay que seguir escuchándolas. Muchas gracias, querida Yola. ¿Alguna otra intervención por ahí? Yo, presidenta. Alicia. Adelante, por favor. Pues yo básicamente también agradecer la ponencia. Creo que
conectamos mucho con los razonamientos que hacían, pero sobre todo rescatar cuando la consejera Dania y también Grace nos dice, cuando optamos, y Paloma también lo mencionó, cuando optamos por transitar de esa esfera privada a lo público y el difícil camino que recorremos, pero cuando, bien lo dijeron, cuando optamos también por ejercer las dos partes, y entonces quienes tenemos a cargo una familia y optamos también por ser educadoras y responsables de nuestros hijos, pero también transitar en lo profesional y en lo público, creo que el camino se hace doblemente difícil. Y yo me siento muy orgullosa de tener de referente mujeres que lo han logrado. Y lo digo, en el caso del tribunal, actualmente lo integran 2 magistradas, mujeres, madres de familia, y yo veo la conformación en el tribunal que es paritaria, que tienen las secretarias de estudio y cuenta hijos, y las veo que andamos ahí en proceso y sin horas, y la verdad yo tengo un reconocimiento para ellas y me inspira también a seguir luchando en estos difíciles caminos, pero que tenemos ya una perspectiva más clara de lo que puede suceder a nuestro favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Alice. Veo por ahí que Pablo Sergio ya se animó, ya dejó la timidez a un lado. Adelante, querido Pablo Sergio, por favor. Gracias, es que sí. Bueno, yo la verdad me siento muy, muy orgulloso de conocerlas, conocer a quien estoy viendo aquí. Creo que a la persona que no conocía es a la magistrada Chávez, mi paisana, y es de Sinaloa, pues ha de saber que yo soy puro Culiacán. Entonces, me da mucho gusto verlas. De muchas de ustedes, y lo digo, pues lo digo con mucho afecto, conozco su trayectoria no se diga, de Alicia, de Zelandia, de Denise, de Graciela, a Yolanda, pues hemos sido compañeros desde hace tiempo, Paloma, en fin, pero además también decir que no solo estoy yo, hay hay varios hombres aquí, está el vocal ejecutivo de Tamazunchale, Carlos Torres, mucho gusto en saludarte, está Omar, está Jorge, pero en fin, solamente diría que yo llegué al Instituto Nacional Electoral en el 83, ¿qué? Ya no me acuerdo, en el 93, ya le puse 10 años más, pero bueno, sí doy para eso también. Llegué aquí en el 83 cuando no había mujeres en las delegaciones, no había ninguna. Hasta 3 o 4 años después de que llegué yo, se subió Elena Verdugo, que además era también de mi tierra, era mi jefa, vocal ejecutiva, y he visto este crecimiento del instituto en este sentido de inclusión democrática. También que me dio mucho gusto haber llegado al estado de San Luis, porque es un estado señero en muchísimas cosas de inclusión democrática, de garra, de lucha de aquí, del gobernador Rafael Nieto de aquí, de Cerritos de aquí en 1923, aquel primer esfuerzo para el voto de las mujeres que Yolanda defendió don Rafael en el Congreso, entonces en la legislatura, con una pasión, diciendo por qué su iniciativa y por qué sus hijas y su mujer y lo que él sentía. Y es una historia de mucha pasión, muy, muy, muy emocionante, muy interesante. No tengo mucho que decir, son ustedes las que vienen a decir, solo que las acompaño en esta conmemoración importantísima en donde los hombres también tenemos que participar en esta lucha, siendo congruentes desde los rincones en que nos encontramos, y no cuando nos ven, cuando no nos ven, en la parte de la casa, en la parte de la familia, en la parte de... Toda la parte está en la que tenemos oportunidad de constituir un ejemplo, porque no es donde nos vean, solo donde nos vean, donde nos da la luz de los medios, o donde nos da la luz de los espacios políticos o espacios administrativos en que estamos. Les agradezco y es un gran honor estar aquí en este espacio, como ya se lo dije a la consejera Dania Rabel.
que estamos encantados, yo en lo particular, y les decía de ustedes porque me lo manifestaron en conversaciones, que venías, pero estaba y está Denise emocionadísima diciendo, es que viene Dania, ¿no? Entonces, también, bueno, no doy nombres, pero algunas de ustedes. Muchísimas gracias. No tengo más que decir. Gracias, es un honor. Muchísimas gracias, querido. Pues sí, porque sí es un verdadero placer, porque además sabemos de lo complicado de la agenda, sobre todo en estos días que todo el mundo nos quiere ver. Entonces, de verdad lo agradezco, y porque siempre has sido un gran aliado, y siempre hemos colaborado de una manera institucional muy padre, y siempre estás dispuesto y eres generoso y cálido en todas tus intervenciones. Muchísimas gracias, querido Pablo Sergio. Y bueno, sin más, doy paso a las reflexiones finales por parte de nuestra ponente de honor, la consejera Dania Paola Rabel Cuevas. Y por supuesto, si alguna de nosotros comentaristas tiene una reflexión final, también bienvenida, pero doy el uso de la voz formal a la consejera Dania. Muchísimas gracias. Bueno, primero, la verdad es que disfruto mucho este formato en donde tenemos una mayor facilidad de intercambiar opiniones. La verdad es que luego cuando voy a conferencias ya me siento en un soliloquio y ya no sé si me pusieron atención o no, si ya los dormí. Entonces me da mucho gusto poderles escuchar. A ver, quiero comentar algunas cosas que habían dicho las consejeras. Por ejemplo, la doctora Paloma hacía énfasis en algo que me parece fundamental, en que lo que estamos buscando las mujeres es poder decidir, y poder decidir en libertad. Decidir respecto a nuestro cuerpo, decidir en libertad, poder transitar, poder ir a donde querramos sin ningún miedo a que nos vaya a pasar algo, a que nos acosen, poder decidir si queremos estar en un cargo público o no, y desde luego, pues poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Creo que eso es algo fundamental para destacar. Eso es lo que estamos buscando. No queremos mermar los derechos de la mitad de la sociedad, lo que queremos es nosotras poder ejercer nuestros derechos. La consejera Graciela hablaba sobre la violencia virtual, y creo que es algo en lo que nos tenemos que detener, porque sí hemos visto que ha aumentado mucho la violencia a través de redes sociales y de internet en contra de las mujeres, porque pues se escudan bajo el anonimato de que se puede decir ahí lo que sea sin que se sepa quién lo hizo. Yo creo que desde la ciudadanía, no solamente desde las autoridades, se puede empezar a coadyuvar para erradicar este tipo de violencia. Y yo creo que una manera muy efectiva es, a ver, si reciben algunos mensajes que son discriminatorios, o bueno, también una de las cosas más usadas para tratar de afectar a las mujeres es exponer su vida íntima o tratar de difamarlas a través de fotografías que incluso son montajes y demás. Si se recibe eso, no difundir ese tipo de contenidos. Y desde luego también, si se van a hacer críticas a una mujer que esté en un cargo público, es válido, pero creo que nos debemos de preguntar como ciudadanía, ¿esta crítica se la haría también si fuera un hombre el que ejerce ese cargo público? Y se la haría con las mismas palabras que estoy utilizando para criticar a esta funcionaria. Creo que son reflexiones en las que también tiene que detenerse la ciudadanía. Yo creo que una de las cosas en las que coincidimos en esta mesa de trabajo, quienes participamos, es que no nos debemos de autolimitar. Debemos de atrevernos a dar un paso adelante, a incursionar absolutamente en todos los ámbitos, y debe quedar también muy en nuestro interior esta idea de que juntas somos más fuertes, que debemos de dejar a un lado los discursos que nos dividen y debemos de aceptarnos y entendernos en nuestra diversidad. Todas las mujeres somos muy distintas, pero eso no implica que no podamos trabajar de manera solidaria y sobre todo sororaria. Hay una frase que me gusta mucho que decía la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que decía que su mamá en un momento dado le dijo, a ver, lo importante no es que seas la primera, sino que no seas la última. Creo que una obligación que tenemos como mujeres es abrir los espacios a otras mujeres, a las siguientes generaciones.
para que vaya habiendo más mujeres y vaya habiendo ese cambio generacional de manera natural. Creo que cuando estamos en un cargo público, lo que debemos hacer es justamente abogar por una mayor inclusión para que todo lo que nosotras pasamos para llegar a esos cargos públicos no lo tengan que pasar también quien vienen detrás de nosotras y que su camino sea mucho más sencillo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Se los agradezco de verdad de corazón. Muchísimas gracias, querida consejera, y quedaría abierto el micrófono para nuestras ponentes, si es que alguien quiere hacer una reflexión final. Yo, si me permite, magistrada. Por supuesto, doctora, con todo gusto, tiene el uso de la voz. Gracias. Pues solamente, justo para retomar este hilo de la conversación, me parece muy importante cuestionarnos que las mujeres que ahora estamos en estos órganos, cómo trabajamos para seguir abriendo caminos para que las mujeres de las nuevas generaciones arriben, o cómo hacer para que estos caminos que nos permitieron a nosotras llegar no se cierren, ¿no? O sea, cómo poner el pie para que las que vienen accedan, pero además, cómo hacerlo a partir de reconocer que somos mujeres muy diversas, ¿no? O sea, con formas de pensamiento muy distintos, con carácter muy distinto, con una personalidad muy diversa, con formas de abordar los problemas y con formas de trabajar muy complejas, porque también es cierto, y hay que mencionarlo, que el hecho de que las mujeres lleguen a los espacios de poder no significa que tengan una agenda de género. Entonces, y además en los órganos colegiados, la vida colegiada tiene sus particularidades, a veces es muy complicado y es un verdadero reto en buscar acuerdos, consensos, ¿no? Y me parece que un concepto que tiene que quedar abordado, que tiene que quedar claro para las mujeres que nos dedicamos al ámbito político, es el concepto de la sororidad. Entender la sororidad no con esta idea romántica que nos han vendido de que es la amistad permanente entre mujeres, ¿no? Porque luego a veces eso nos lleva mucho a pensar de que es que luego las mujeres, las primeras en violentar a las mujeres son las propias mujeres, como si fuera una obligación de las mujeres estar siempre en hermandad, amigas, ¿no? Y me voy a permitir poner un ejemplo muy doloroso, pero muy real. Si ustedes recuerdan, hace un par de años el caso de Ingrid, esta chica que fue brutalmente asesinada por su pareja en la cocina de su casa, este feminicidio atroz. Y obviamente las mujeres alzamos la voz y exigimos justicia, ¿no? Y dijimos justicia para Ingrid, justicia para este caso. Y algunos medios de comunicación empezaron a sacar publicaciones de ella en donde estaba manifestándose en contra de los grupos feministas, por ejemplo, ¿no? En donde decía, estaba en contra de las marchas, en donde estaba en contra de algunas acciones, como si ese fuese una excusa como para decir, es que como no era feminista o estaba en contra de las feministas, entonces era no sorora, ¿no? Entonces ya tenemos que dejar de exigir justicia. Como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tendría que ser ese el sentido? Y en el caso de la sororidad, creo que sí es importante reconocer que es una categoría política, pero no significa que todas estemos de la mano, ¿no? Vaya, puede ser que no me guste cómo es tu personalidad, que no me guste la forma en la que abordas el trabajo, vaya, ni siquiera me tienes que caer bien, ¿no? Pero sí es importante reconocer que cuando hay una actitud que te ataca a ti y que en esa actitud está vulnerando, pretende generar un mensaje hacia las mujeres como colectivo, entonces ahí sí voy a alzar la voz, ¿no? Ahí sí voy a estar ahí para reconocer que eso es un acto de violencia y que entonces tenemos que levantar la voz, ¿no? Y eso también me parece que es algo importante para reconocer también en las mujeres que tenemos estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, quiero finalizar mencionando y retomando esto que he escuchado esta tarde. Me parece que hay dos retos, o identifico dos retos a partir de esta conversación. Una, lo que se ha dicho que es construcción de nuevos liderazgos, ¿no? O sea, liderazgos no masculinizados, sino construir estos liderazgos que incluso puedan ser referente para estas nuevas generaciones,
pero a partir de nuestro ser mujeres como sujetas históricas. Y la segunda es que tenemos que seguir cuestionando el sistema patriarcal, porque de otra forma no se va a terminar la discusión y el análisis sobre la violencia política hacia las mujeres en razón de género, los techos de cristal, la distribución equitativa de las tareas de casa, de crianza y de cuidado, ¿no? Y quiero cerrar con una anécdota. Tú estuviste, querida magistrada Denise, estuvimos en una reunión en donde firmamos un convenio con otros actores políticos y la foto éramos cuatro mujeres que teníamos la posición de líderes en ese momento. Se toma la foto, es una foto muy poderosa, y alguien por allá mencionó, ¿y dónde quedó la paridad? Porque ahí no están los hombres, ¿no? O sea, pues espérame, mi chavo, me estoy poniendo al día. Digo, ustedes tienen derecho a votar desde hace un titipuchal de años, nosotras apenas vamos a cumplir 70 años, me estoy poniendo al día, me estoy actualizando, estoy ocupando el espacio. Llegué tarde, pero ahí voy, ¿no? Entonces me parece que seguir cuestionando el sistema patriarcal es imperativo y no dar todo o cosas por ganadas, ¿no? Sino seguir en este cuestionamiento, porque solamente así podremos seguir abriendo caminos. Muchas gracias por esta tarde tan enriquecedora y bueno, pues es un gusto participar en estos espacios. Muchísimas gracias, querida doctora. Celen, Grace, no sé si quieran aportar algo más como reflexión final, alguien del público que nos acompaña. Les comento que no hay más que felicitaciones y buenos comentarios en nuestras redes sociales. No hay ninguna pregunta. Si quieren se los reenvío para que se sientan bien, pero no hay ninguna pregunta. Si alguien más quiere hacer una reflexión final, por supuesto está el micrófono abierto, les escucho. Gracias. Nada más algo que acabo de identificar en mis notas, que no quisiera cerrar este espacio tan bonito sin colocarlo, que únicamente tiene que ver con desmontar estas exigencias de la feminidad y estas exigencias de la maternidad, de la forma en la que habitamos el espacio público, de la forma en la que tomamos decisiones, desmontarlas para nuestras compañeras, para las mujeres que están recorriendo sus propios caminos junto al nuestro, y sobre todo desmontar estas exigencias de nosotras mismas, que a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? No pensar exclusivamente que tenemos que cumplir con esas exigencias de ser femeninas en todo el aspecto estereotípico y físico, ¿no? Y además hacerlo todo con altísimos estándares de calidad y además cumplir con las expectativas sociales que hoy ya no son pertinentes, hoy ya no son vigentes y que además son distintos para cada una de nosotras. Y desde ahí, pues, abrazarnos, acompañarnos y permitirnos ser lo que consideremos mejor para nosotras y también pues reconocer las decisiones de las demás y en la medida de nuestras posibilidades desde el espacio que ocupamos, propiciar que para las demás esta toma de decisiones también sea posible. Muchas gracias a todas por estar acá y a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Un abrazo. Con todo mi respeto, con todo mi reconocimiento para ustedes. Muchas gracias. Al contrario, querida Grace, y en términos y parámetros de igualdad, la consejera Celane no se puede quedar atrás, entonces que nos dé su reflexión final, por favor. Claro que sí. Pues miren, yo lo que puedo decir es que agradezco también este espacio, agradezco haberlas escuchado, porque yo también me nutro mucho con todos los comentarios que ustedes, mis compañeras y compañeros, hacen. Fíjense que yo siempre me sujeto a esto que comenta Grace, de que estamos todo el tiempo pensando en que tenemos que hacer las cosas bien, en que todo tiene que salir bien, cuando en realidad debemos reconocernos y aceptarnos como somos y darnos cuenta de que lo que podemos aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestro espacio es importante, independientemente de lo que representamos, de lo que hacemos, etcétera.
Así que bueno, yo quiero concluir diciendo que agradezco este espacio, agradezco que me hayan escuchado y que me hayan permitido aportarles algunos datos que consideraba importantes. También agradezco lo que comenta la doctora Paloma, mi compañera actualmente, a quien estamos también todo el tiempo brindándole el apoyo como consejeras, como compañeras consejeras que somos. Y bueno, esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida consejera. Bueno, no me resta más que agradecerles infinitamente su tiempo, el haberse dado el espacio, tener la disposición por reflexionar de esta manera tan cálida y tan cercana de estos temas tan importantes que no podemos dejar de lado. Y siempre hacer la moción a seguir caminando juntas, a no dejarnos, a seguir apoyándonos, a de veras ser sororarias, a seguir abriendo brecha para las que siguen, porque la nueva generación es la que realmente va a cambiar las cosas y estamos nosotros obligadas a abrirles el paso de nueva cuenta, y no me voy a cansar de agradecerle a la consejera Dania, porque siempre contamos con ella, de verdad, querida, admirada y reconocida Dania, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Doctora Paloma, a los comentaristas, a la gente que nos sigue en redes y que ha hecho no más que comentarios gentiles hacia esta transmisión. Está por ahí también presente la presidenta del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, una mujer liderando un partido político que también es de reconocerse y que está haciendo una labor extraordinaria. Gracias, Vero, por seguirnos. Y bueno, los invitamos también, por último, a la última jornada de reflexión que tendrá lugar este viernes 11 de marzo a las 12 horas, en la que reflexionaremos sobre la paridad en las legislaturas. A nombre del tribunal, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, magistrada. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Hasta luego, Vamos buenas al otro noches. foro, al último.